Ya. Entonces, y ahora sí, sigamos. Entonces ya vimos lo que es la irrigación de miembro, ya vimos arterias, ya vimos venas. Ahora vamos a pelear con la inervación. ¿Ya? Ahora, la inervación del miembro inferior va a estar dado más que todo por dos plexos. Plexo lumbar y plexo sacro, en la cual en algunas bibliografías lo mencionan como plexo lumbosacro. ¿Ya? Mezclan los dos, pero cada uno está formado de diferente manera. Por ejemplo, vamos a entender así, vamos a tener lo que es el plexo lumbar aquí, y aquí vamos a poner el plexo sacro. ¿Ya? Bien, nosotros sabemos que el plexo lumbar, ¿de qué vértebra a qué vértebra se va a extender? De 12 a L5, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener de 12, L1, L2, L3, L4 y L5. ¿Y el plexo sacro? El plexo sacro simplemente va a estar conformado por S1, S2 y S3, pero le prestan ramas de inervación, lo que son L4, L5 y el nervio coxígeo. Es por eso que en algunos libros dicen que es desde L4 hasta el coxígeo, ¿ya? Pero más que todo el plexo sacro en sí es S1, S2 y S3, porque esos tres van a formar parte del nervio ciático, el mayor nervio que vamos a presentar en todo el organismo, más grande, ¿no es cierto? Entonces decimos ya que el plexo sacro vamos a tomar en cuenta a L4, a L5, porque estos dos me dan rama hacia el plexo sacro en sí. Después viene S1, S2, S3, S4, ¿qué más? Y el coxígeo. ¿No es cierto? Y el nervio coxígeo. Entonces, ya tenemos el esqueleto, se podría decir, o la base de nuestros dos plexos. ¿Ya? Entonces, sabemos la inervación del miembro inferior, plexo lumbar y plexo sacro. El plexo lumbar está formado por T12, L1, L2, L3, L4 y L5. Y el plexo sacro por ramas de L4, de L5, S1, S2, S3, S4 y el nervio coxígeo. ¿Ya? Bien. Ahora, de allá pueden ver la diapositiva. Vengan, júntense, hagan una media luna aquí. Esto necesito que se vean bien. ¿Ya? Entonces, primero que nada vamos a recordar un poco de lo básico. Nosotros sabemos que la médula espinal va a presentarme ramos anteriores y ramos posteriores. Eso lo vamos a ver más detalladamente en neuronal. Los ramos anteriores que son motores y los ramos posteriores que son sensitivos. Estos ramos anteriores y ramos posteriores se van a unir y me van a formar lo que son estos nervios espinales. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora,
necesito que se acuerden de los 4 plexos para que se les sea más fácil aprendérselo el complemento que viene. Por ejemplo, el plexo cervical, ¿desde dónde hasta dónde se extiende? C1, C2, C3, C4 y una rama de C5. ¿Por qué me va a formar junto con C3 y C4 el nervio frénico? ¿No es cierto? Ahora, el plexo braquial se va a extender de C5 y C6, que me va a formar, ¿se acuerdan? El tronco superior, ¿no es cierto? C7 por sí solo me forma el tronco medio, y C8 y T1 me forman el tronco inferior, ¿no es cierto? Hasta ahí tenemos plexo braquial. Ahora, nos vamos a ir al plexo lumbar, ¿ya? Ustedes se preguntarán, ¿por qué en el tórax no hay ningún plexo? Porque en el abdomen ya vamos a tener lo que es el famosísimo plexo solar o plexo celíaco, que va a estar formado por los nervios esplánicos, por los vagos, los ganglios esplánicos y el frénico. ¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. Derecho, porque el derecho es intraabdominal, ¿no es cierto? Bien. Ahora sí. Entonces, de T1 nos vamos a saltar a T12, que es donde va a iniciar el plexo lumbar. ¿Ya? El plexo lumbar va a tener T12, L1, L2, L3, L4 y L5. Entonces, T12 por sí solo me da al nervio subcostal. ¿Por qué nervio subcostal? Nosotros sabemos que desde T1 hasta T12 presentamos a las costillas, ¿no es cierto? Y que en el borde inferior de esta costilla, de cada una, ¿qué pasa? Por el borde inferior. Que van intercostal, ¿no es cierto? Arteria intercostal, vena intercostal y nervio intercostal. Bien, entonces T12 nosotros sabemos que presenta una vértebra verdadera, falsa o flotante. Flotante, ¿no es cierto? Y en el borde inferior va a presentar su nervio, que es el nervio subcostal, por eso se llama subcostal, porque está inferior, con el borde inferior de la costilla. Bien, entonces ahí, ¿no? T12, nervio subcostal. Ahora, T12 me va a dar una rama que va a ir dirigida hacia L1, ¿ya? Y va a ayudar a formarme, o va a formar parte de este nervio L1. Hasta aquí no hay, esto no es casi mucho importante. Pero ahora, L1 ya se va a bifurcar superiormente e inferiormente. ¿Ya? Superiormente se va a volver a bifurcar en un nervio iliohipogástrico y un nervio iliminal. Al nervio iliohipogástrico, ¿cuál es su otro nombre? Génito abdominal mayor, ¿no es cierto? Y el iliminal, génito abdominal menor, ¿ya? Entonces ya tenemos a los dos nervios, iliohipogástrico y iliminal. Entonces, si le dicen, el nervio iliohipogástrico, nervio iliminal, nace ¿de qué plexo? Lumbar, específicamente ¿de qué nervio espinal? L1. Entonces, L1 me origina al hilo hipogástrico y al hilo inguinal. Eso en cuanto a su rama, a su bifurcación superior. Ahora, su bifurcación inferior, L1 y L2, los dos me van a formar al nervio genitofemoral. ¿Ya? Nervio genitofemoral. Ahí está. L1 y L2, nervio genitofemoral. Si les preguntan entonces, el nervio genitofemoral se origina del plexo lumbar, de L1 y L2. Porque así les preguntan en su examen, van a preguntar, el nervio genitofemoral se origina de, y le van a poner los incisos. T12, L1, L1, L2, L3, L4 y L5, o L1 y L3. Entonces ustedes ya saben, ¿cierto? El nervio genitofemoral se origina de L1 y L2. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos a tener aquí, que esto es una chipadera, pero lo vamos a hacer más fácil. Lo que está de color verde van a ser sus ramas posteriores, y lo que está de amarillo van a ser sus ramas anteriores, para que me entienda mejor.
T12 va L2, L3, L4. Estos tres en sí van a tener ramas anteriores y ramas posteriores. ¿Ya? Es como si tuvieran doble. ¿Ya? Doble ramificación en sí. Y esto solo uno, para que me entiendan mejor. ¿Ya? L2, L3 y L4, sus ramas posteriores van a formarme al nervio obturador. ¿Ya? Las ramas posteriores. Creo que son los ramos anteriores. Sí, a veces. ¿Sí? Son ramos anteriores. Los posteriores dan al femoral. Sí. Ya. Ya. Pero la cosa es que L2, L3 y L4 me van a formar al nervio obturador. ¿Ya? Y de igual forma, de L2, L3 y L4 van a formarme al Nervio nervio femoral. femoral. Una pregunta del nervio femoral es: ¿el nervio femoral con qué músculo se relaciona o en qué músculo descansa? ¿En el sartorio? Una pista. Se inserta en el trocánter menor ese músculo. Psoas ilíaco. Psoas Ilíaco. ilíaco. ¿Ya? El nervio femoral descansa en el psoas ilíaco, psoas mayor. ¿Ya? Sí, sí, es verdad. Entonces, las ramas anteriores de L2, L3 y L4, nervio obturador. Las ramas posteriores de L2, L3 y L4, nervio femoral. Y este nervio femoral descansa en el músculo psoas Ilíaco. ilíaco, ¿cierto? Ahora, las ramas de L2 y L3 me van a dar a este nervio, Femorocutáneo. el femorocutáneo lateral. Y aquí me faltó uno, las ramas de L3 y L4 me van a dar al nervio obturador accesorio. Ya, solo que no está aquí. L3 y L4, eso sí, dibújenlo. L3 y L4 me dan al obturador accesorio. Y después vamos a tener que L4 y L5 me van a formar al tronco lumbosac. Hasta ahí estamos viendo. Lo más medio complicadito es esto, pero simplemente acuérdense: L2, L3 y L4 presentan ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas anteriores, nervio obturador, y las ramas posteriores, nervio femoral. Obturador. ¿Ya? Y L2 y L3 me forman al nervio femorocutáneo lateral, y L3 y L4 al nervio obturador accesorio. Lo que más preguntan es este, el nervio obturador. ¿Ya? El nervio obturador, ¿de qué rama nace de L2, L3 y L4? Anteriores. Anteriores, ¿no es cierto? ¿Y las posteriores? ¿Qué nervio nace de las posteriores? Femoral o crural. El nervio femoral. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ya? Bien. Entonces, decimos que el plexo lumbar va a presentar las ramas colaterales y ramas terminales. Sus dos ramas terminales son el nervio femoral y el nervio obturador. ¿El nervio obturador de dónde nacía? Ramas anteriores de L2, L3 y L4. ¿Y el femoral? Ramas Ramas posteriores de L2. posteriores de L2, L3 y L4. Y esos dos son ramas terminales del plexo lumbar. Y las ramas colaterales van a ser el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. ¿De todo de quién nacía? L1. De L1, ¿no es cierto? El génito femoral que nacía de quién? L1 y L2. Y el femorocutáneo lateral, L2 y L3. L2 y L3. Y aquí me falta un hito. El accesorio. El obturador accesorio que nace de L3 y L4. L3 y L4. ¿Ok? Hasta en orden son. ¿Ya? Y las dos terminales. L2, L3 y L4 sus ramos anteriores, Obturador. obturador. Y posteriores, Femoral. femoral. Hasta ahí eso es el plexo lumbar. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya?
vámonos con plexo sacro. Este es el mayor dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, si en su examen tal vez no se vayan a acordar por el nerviosismo, ¿ya? Porque uno cuando está nervioso se olvida todo. En pleno examen dice, ¿qué era esto? Yo no lo sabía. Entonces, pónganse a dibujar el plexo. Tal vez ahí se vayan a acordar un poquito y van a decir, ah, con este me formaba tal, con este me formaba tal. ¿Ya? Por eso es que les digo primero, apréndanse de dónde a dónde va el plexo. Y es por eso que les dije desde el plexo cervical hasta el plexo sacro, para que no se confundan, porque hay veces que uno dice, a ver, el plexo lumbar, pero no era de L1 hasta tal, no era solo L1, L2 y L3, o no era S1, hay algunos luego que dicen el plexo lumbar no es S1, S2 y S3. Entonces, por eso es que le digo, plexo cervical es de C1, C2, C3, C4 y una rama de C5, ¿no es cierto? Plexo braquial, C5 y C6, para que se acuerden mejor, C5 y C6 son parejas. C7 está soltero, como ustedes. C7 es soltero. Y C8 y T1 son pareja igual. ¿Ya? Entonces el plexo braquial se extiende desde C5 hasta T1. Bien. Y después le dije que en el tórax no va a haber ningún otro plexo, ¿no es cierto? Solo en el abdomen, que es el plexo solar, pero eso no tiene nada que ver con los nervios espinales. Y vamos al plexo lumbar. El plexo lumbar se forma por T12, ¿ves? Hay algunos que se les va un ratito. T12, L1, L2, L3, L4. ¿Quién más? Exactamente. Y L5. ¿Ya? De T12 a L5. En sí son todos los nervios espinales lumbares y T12. ¿Ya? Y el plexo sacro va a tener a S1, S2 y S3 y S4, pero va a participar L4, L5 y el nervio coxígeo. ¿Ya? Es por eso que le digo, primero apréndanse de qué nervios espinales nacen y después ya van a ir dibujando. Entonces, tenemos al plexo sacro. El plexo sacro, ya vamos a tener lo que es al famoso nervio ciático, que va a estar formado por L4, L5, S1, S2 y S3. ¿Ya? De L4 a S3 me forman el nervio ciático. Pero el nervio ciático en sí es como un estuchecito, porque presenta al nervio tibial y al nervio peroneo en común. ¿Ya? O puede decir que las ramas del nervio ciático son el nervio tibial y el peroneo común. Este nervio tibial, ¿en qué zona topográfica se encontraba? Que vimos en miembro inferior. En el rombo popliteo, ¿no es cierto? ¿Con qué arteria y qué vena? Con la arteria y vena Arteria y poplitea. vena poplitea, ¿no es cierto? Bien. Y el nervio ciático, ¿por qué escotadura pasaba? Por la escotadura ciática mayor, con un músculo. ¿Qué músculo es? Uniforme. Y el banco superior, el banco inferior y el banco dentro, ¿no es cierto? Bien, así van acordándose. Entonces, L4, L5, S1, S2 y S3, dijimos que me forman al nervio ciático. Ahora, después, nuevamente, vamos a tener ramos posteriores y ramos anteriores. Aquí ya son los ramos posteriores de L4, me confundí con el anterior plexo, perdón. De los ramos posteriores de L4, L5 y S1 me forman el nervio glúteo superior. ¿Ya? Los ramos posteriores después de L5, S1 y S2, nervio glúteo inferior. Y el nervio piriforme me lo forman S1 y S2. Sus ramos posteriores. ¿Ya? Ramos posteriores. ¿Cómo se pueden acordar? Miren, L4, L5 y S1, glúteo superior. Y después empiezan de nuevo L5, S1 y S2.
que es el glúteo inferior. Y después S1 y S2, que es el piriforme. Es como que fuera así, 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 y vuelve uno para atrás. Así, así, y vuelve uno para atrás. ¿No es cierto? Porque L4, L5 y S1, nervio glúteo superior. ¿Ya? Y después vuelve para atrás y L5, S1 y S2 al glúteo inferior. Y vuelve para atrás y S1 y S2 al piriforme. ¿Ya? Bien. Después vamos a tener lo que es que S2, S3 y S4 me van a formar el nervio pudente. ¿Ya? S2, S3 y S4. Aquí ya no estamos hablando ni de ramas anteriores ni de ramas posteriores. ¿Ya? Pero S2, S3 y S4 es el nervio pudente. Entonces, si le preguntan en su examen, ¿de qué nervios espinales nace el nervio pudente? S2, S3 y S4. ¿No es cierto? Ahora, vámonos con las ramas anteriores. Esto de celeste son las ramas posteriores. ¿Ya? Y los de verde son los ramos anteriores. ¿Ya? Entonces, L4, otra vez, L4, L5 y S1 al nervio cuadrado femoral. Después, L5, S1 y S2 al nervio obturador interno. Es lo mismo que en las ramas posteriores. L4, L5, S1, cuadrado femoral. Después me salto uno para atrás y L5, S1 y S2 al nervio obturador interno. ¿Ya? En este plaxo vayan 1, 2, 3, me salto uno y ahí inicia el otro. 1, 2, 3, me salto uno y ahí inicia el otro nervio. Lo mismo con las ramas anteriores. 1, 2, 3, ya se formó el nervio cuadrado femoral, vuelvo uno para atrás, salto para atrás. Y después otra vez. 1, 2, 3, se forma el nervio obturador interno. ¿Ya? Y por último después vamos a tener que S4, S5 y el nervio coxigio van a formar un mini plexo, que es el nervio, que es el plexo coxigio, que me va a dar origen al nervio anocoxigio. ¿Ya? Y ese es el plexo sacro. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Con lo que tienen que jugar es con estos de acá, de L4 hasta S2. ¿Ya? Ahora, ay, me olvidé de acá. S1, S2 y S3, después me va a dar el cutáneo femoral posterior. ¿Ya? Sus ramas posteriores de estos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya tienen que jugar con L5 hasta S3. Con estos tienen que jugar. Después S4, S5 y el nervio coxigio me forman el plexo coxigio, el mini plexo coxigio, que nos va a dar al nervio anocoxigio. Y después no se olviden, si preguntan, el nervio pudendo, ¿de qué nervios espinales se origina? S2, S3 y S4. El nervio pudendo. ¿Ya? Primero empiecen con los ramos posteriores. ¿Ya? Y después con los ramos anteriores. Me confundí con el plexo lumbar. Es al revés. Primero empiezan con las ramas anteriores que me van a dar al obturador, y después las ramas posteriores que me van a dar al femoral. Hasta ahí estamos bien. No se han perdido. Si los hago pasar a la pizarra, me lo dibujan todo el plexo, uno por uno. ¿Ya? Esta imagen yo se la cambié para que sea más fácil. Lo que está de celeste son sus ramas posteriores y lo de verde sus ramas anteriores. Y estos de colores son los que me forman el ciático. ¿Ya? No se olviden que el ciático me da estos dos. El tibial, y el que por dónde pasa, por el rombo popliteo, ¿no es cierto? Y el peroneo común, nada, no se acuerda. El peroneo común va a ser una rama del ciático que se va a encargar de inervarme a los músculos peroneo corto, largo, tercero. ¿Ya? Bien. Ay.
similar. Miren, vamos a tener igual forma que el plexo sacro va a presentarme ramos colaterales y ramos terminales. 6 posteriores que van a ir al miembro inferior y uno anterior que se queda en la pelvis, y es el nervio obturador interno. Este es el que se queda en la pelvis. Y después los otros 6 se van al miembro inferior. El nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior, ¿cuál es más? Femorocutáneo lateral. Todos esos nervios van a ir al miembro inferior. Solo este va a la pelvis. Y después los otros 6 van al miembro inferior. Y después su rama terminal del plexo sacro, que es el nervio ciático. Y este nervio ciático se divide en dos, ¿cierto? En el tibial y en el peroneo común. ¿Ya? Ahora, el nervio ciático nosotros dijimos que va a formar parte del plexo sacro lumbar. Sacro. El plexo sacro, ¿no es cierto? Y este plexo sacro, este nervio ciático que va a formar parte del plexo sacro, va a presentar sus dos ramas terminales, ¿no es cierto? El nervio tibial, el nervio peroneo común. Y estas son sus ramas laterales. El más importante es este me inerva la porción isquiocondilia del autor mayor. Me van a preguntar, ¿quién se encarga de inervarme a la porción isquiocondilia del aductor mayor? El ciático. A la porción aductora de este músculo lo inerva el femoral. Es igual en pregunta de examen. ¿Ya? El músculo aductor presenta sus dos porciones. La porción isquiocondilia y la porción aductora. La isquiocondilia, pero que está inervado por el ciático, y la porción aductora por el nervio femoral. ¿Ya? Eso es todo por cuanto a irrigación e inervación. Ahora vamos a ir a ver músculo. ¿No tienen pero ninguna duda con irrigación e inervación? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Van a practicar igual en su casa, van a dibujar, dibujando, se aprende, vayan practicando. ¿Ya? Entonces, ya. Vamos entonces con los músculos del miembro inferior. Los músculos del miembro inferior se van a dividir en 4 regiones. Igual que los músculos del miembro superior se dividían en 3 regiones, ¿cierto? Región del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Aquí vamos a tener los músculos de la pelvis, del muslo, de la pierna y del pie. Los músculos de la pelvis vamos a tener al músculo glúteo mayor, al glúteo menor, al glúteo medio, al piramidal o puede ser piriforme, al obturador interno, al obturador externo, a los dos gémelos superior e inferior, o también se le llama gemelos, y al cuadrado plural. ¿Ya? Esos son los 8 músculos que forman parte de los músculos de la pelvis. Ahora, los músculos del muslo se van a dividir en 2 regiones. Una región anteroexterna y una región posterior. Los músculos del muslo presentan la función inversa de los del brazo. Los músculos anteriores del brazo, ¿qué más hacían? Flexores. Flexionaban, ¿no es cierto? Y los posteriores Extensores. me extendían. En cambio, el muslo es diferente. Los anteriores me van a extender y los posteriores me van a flexionar. ¿Ya? Entonces, en la región anteroexterna vamos a tener al tensor de la fascia lata. ¿De dónde se originaba? Espinilla catero superior. Superior, ¿cierto? En sartorio. Espinilla catero superior. Y después vamos a tener lo que es al músculo cuádriceps o cuádriceps femoral, que está formado por 4 músculos. ¿Cuáles son? Vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio, recto femoral. Exactamente. ¿Ya? Esa es la región anteroexterna. La región postero interna
va a estar formado por el músculo recto interno, por el músculo pectíneo, por los aductores, por el bíceps plural o bíceps femoral, por el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Ya? ¿Cuál era el que tenía tendón reflejo y tendón directo? ¿El recto interno femoral. o el recto femoral? Recto femoral. El recto femoral, no se van a confundir ahí. Ahora, del recto femoral presentaba su tendón reflejo y su tendón directo. El tendón reflejo, ¿dónde se origina? En el surco supracetabular. En el surco supracetabular, ¿no es cierto? Y el tendón directo En la espina ilíaca anterior inferior. en la espina ilíaca Anterior anterior e inferior, ¿no es cierto? Bien, el músculo pectíneo, ¿dónde se origina? Pecto en el pubis. En el pubis, o en el pubis, ¿y dónde se insertaba? En la línea, del fémur, específicamente en la línea pectínea, ¿no es cierto? Los músculos aductores ya lo vamos a ver, el Corto. igual, el semitendinoso. ¿Con qué lo podemos relacionar el semitendinoso? Con la pata de ganso. Con la pata de ganso, ¿no es cierto? Que está formado por... Gracias, sartorio y semitendinoso. Exactamente. Y después el semimembranoso, ¿ya? Que este semimembranoso forma parte Del del rombopopliteo. límite del Rombopopliteo. rombopopliteo. Bien. Ahora, los músculos de la pierna. Vamos a presentar una región anterior, una región externa y una región posterior. La región anterior va a presentar lo que es al tibial anterior, al extensor común de los dedos, al extensor propio del dedo gordo y al peroneo anterior. La región externa va a presentar simplemente al peroneo lateral largo o peroneo largo, dicen en invierno más, y al peroneo lateral corto o peroneo corto. ¿Ya? Y en la región posterior se va a dividir en una porción profunda y superficial. En la superficial vamos a presentar a los dos gemelos o a los dos gastrocnemios, ¿no es cierto? Gastrocnemio externo y gastrocnemio interno. Ahora, estos dos se van a insertar ¿dónde? ¿Y a través de quién? En el tendón de Aquiles. Exactamente, ¿no es cierto? El tendón de Aquiles está formado por Gastrocnemio lateral, los dos medial y el sólido. gastrocnemios, ¿no es cierto? Y el sólido, que es medial, ¿ya? Estos tres van a formar el tendón de Aquiles, que va a ir a insertarse En la al cara posterior del calcáneo, calcáneo. ¿ya? Al calcáneo, o al talón, como nosotros decimos, pero como vamos a poner calcáneo, no talón. ¿Ya? Eso es superficial. ¿Ya? Ahora, profundo. Al músculo popliteo, al tibial posterior, al flexor común de los dedos y al flexor propio del dedo gordo. ¿Ya? Ahora, los músculos del pie los vamos a dividir de igual forma que la mano. La mano se divide en plantar y en Dorsal. palmar y en dorsal, ¿no es cierto? En el pie igual, una región plantar y una región dorsal. ¿Ya? En la región plantar vamos a presentar tres clasificaciones: interna, media y externa. En la interna vamos a tener al aductor del dedo gordo, al aductor, este es el abductor y este es el aductor, ¿ya? Y al flexor corto del dedo gordo, ¿ya? En la parte interna están los tres gorditos, ¿ya? En la parte media, el flexor corto palmar, a los lumbricales y a los linderosos. Y en la porción externa, al aductor del dedo pequeño, al flexor corto del dedo pequeño y al oponente del dedo pequeño, o del pequeño. ¿Ya? Hasta ahí, esta es toda la clasificación de los músculos del miembro inferior. ¿Ya? Ahora, Hago una pregunta. A los flexores, por ejemplo, de la pierna, se le dice largo y a lo del pie corto. exactamente, para que sea más fácil, con la acción de esta zona. Ahí está, músculo de la pierna. Miren, me puse origen, inserción, inervación, inervación y función, como para que no se olvide. ¿Dónde se va a originar el glúteo mayor? En la porción posterior o región posterior de la clara glútea, pero también me ocupa la cresta ilíaca. ¿No es cierto? Porque nosotros en el hueso ilíaco vimos que está dividido en tres segmentos, ¿no es cierto? Por dos líneas. ¿Y cuáles son esas líneas? Línea glútea anterior Línea y glútea posterior. anterior y línea glútea posterior, ¿no es cierto? ¿No
lo divide en un segmento anterior, un segmento medio y un segmento posterior. El glúteo mayor se originaba en el Segmento posterior. segmento posterior. El músculo glúteo medio, Segmento segmento medio. medio. Y el músculo glúteo inferior, segmento inferior, ¿no es cierto? ¿Y dónde se va a ir a dónde se va a ir a insertar? A la línea áspera. En su rama lateral. Exactamente, la línea áspera del fémur, en la rama lateral, o también se dice cresta del glúteo mayor. ¿Ya? ¿Por quién va a estar inervado? Nervio glúteo inferior. Ahora sí, vamos a practicar con los plexos. El nervio glúteo inferior, primero, ¿a qué plexo pertenece? Sacro o lumbar. Sacro. ¿Por qué nervio espinal está formado? A ver, el plexo sacro, ¿cómo está formado? L4. Así vaya tampoco. De L4 a L4, L5, S1, S2, S3, S4 y nervio coxígeno. ¿No es cierto? Ahora, nosotros sabemos que L4, L5 y S1 van a presentar ramas posteriores y ramas anteriores. ¿No es cierto? L5, S1 y S2 igual forma. Ahora solo es acordarse. ¿De dónde nace el nervio glúteo inferior? Exactamente, ramas posteriores de L5, S1 y S2. Porque las ramas posteriores de L4, L5 y S1, aquí me exactamente. ¿Ya? ¿Por quién va a estar irrigado? Arteria glútea y la arteria isquiática. La arteria glútea eran ramas extrapélvicas de la ilíaca interna, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su función? La extensión y rotación hacia afuera. Y estos músculos son los que nos ayudan a la bipedestación, que es mantenernos de pie. ¿Ya? Ahí está el glúteo mayor. Con dibujito. Dijimos que se inserta en el segmento posterior. Ahí está. Y va a la línea áspera o borde posterior. ¿Ya? Aquí está igual. Todo este es el glúteo mayor. El glúteo medio. Vamos a tener el glúteo medio. ¿De dónde se va a originar? La fosa ilíaca en el segmento medio, ¿no es cierto? Va a presentar también parte de inserción en la espina ilíaca anterosuperior y, como dijimos, en la zona media de la fosa ilíaca y en el labio externo de la cresta ilíaca. Pero el que más quiero que se acuerden es el segmento medio del hilo, ¿ya? El segmento medio. ¿Dónde se va a insertar? En el trocánter mayor. Aquí dice en la cara anterior del trocánter mayor. O también en el pie está como borde anterior, ¿no es cierto? No se confundan, también en el rodillo dice borde anterior, pero también se le dice cara, porque el trocánter mayor presenta una cara externa o lateral y una cara medial. Y en la cara medial, ¿qué se encuentra en la cara medial? El tríceps pélvico y el Pero obturador ¿qué externo. estructura? El obturador La interno. Fosa trocantérica. trocantérica, y ahí es donde se insertan los cuatro músculos, ¿no es cierto? Obturador externo, gémino superior y gémino inferior. Bien, ¿por quién está inervado? Glúteo superior. Nervio glúteo superior. ¿El nervio glúteo superior de qué plexo es? Sacro. ¿De qué nervios espinales? L4, L5 y S1, ¿no es cierto? Porque el nervio glúteo inferior es L5, S1 y S2. Bien. Está irrigado por la arteria glútea, que nuevamente Superior. es rama extrapélvica de la ilíaca interna. ¿Cuál es su función? La rotación hacia adentro del miembro inferior. ¿Ya? Así. Ese es el glúteo medio. No lo vamos a ver todos los músculos porque no vamos a tardar. Vamos a ver hasta la región del músculo. La región de la pierna ya se lo dejo a ustedes. ¿Ya? Ya, lo que más importante. Esos tres son importantes. Yo se los estoy poniendo. Miren, el glúteo menor, ¿de dónde se originaba? Del segmento anterior del hueso ilíaco, ¿no es cierto? En la cara externa, el segmento anterior. ¿Dónde es su inserción? En la cara anterior o borde anterior.
No, permítame. ¿Dónde era la glúteo menor? Posterior. Porque el borde superior era el piriforme. Anterior, El no, borde posterior, anterior es el posterior. glúteo mayor. Posterior. Es el El posterior porque posterior el o medio inferior. Anterior. No, el anterior es el glúteo mayor. no. El inferior. Mayor. Ya estamos en el glúteo menor. Creo que es el inferior. Es el inferior, borde inferior. ¿Ya? Está inervado por el nervio glúteo superior, nuevamente L4, L5 y el segundo. Y va a estar irrigado por la arteria glútea. ¿Ya? Ahora el músculo piramidal piriforme. Miren, nosotros dijimos que el piramidal piriforme pasa por qué escotadura. Ciática La mayor. escotadura ciática mayor, ¿no es cierto? Aquí está la escotadura, junto aquí en qué nervio es. Ciático. Nervio ciático. Ya el músculo piriforme pasa por la escotadura ciática mayor. Ahora, ¿de dónde se va a originar? De las vértebras sacras, segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, Cara anterior. y se va a ir a insertar al borde superior del trocánter mayor. ¿Ya? Va a estar inervado por el nervio piramidal y irrigado por la arteria sacra y las arterias glúteas. ¿Ya? No sé, el piriforme era lo que dividía la escotadura ciática mayor en dos porciones. ¿Cómo? El piramidal era el que Sí, dividía el en dos. músculo piriforme lo divide en dos porciones aproximadamente. Y el ciático pasaba por inferior. El obturador externo. El obturador externo se va a estar originando tanto en el pubis y el isquio, porque se va a encargar de rodearme a todo el agujero obturador, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde se va a ir a insertar? A la cavidad digital del trocánter mayor, o también se la conoce como Fosa trocantera. Exactamente, como la fosa trocantera. ¿Ya? Ya sabemos origen y inserción. ¿Por quién está inervado? Por el nervio obturador, que es el nervio lumbar. ¿De qué nervio espinal nace el nervio obturador? Ese no. Rama anterior. Rama anterior del L2, L3, L4. L2, L3, L4, rama anterior. ¿Seguro? Sí. A ver, acuérdense primero, para los que están perdidos, ¿de dónde a dónde iba el plexo lumbar? De T12 a L5. Hasta L5, ¿no es cierto? Acuérdense que T12 me daba al Subcostal. nervio subcostal. Después viene L1, L2, L3, L4 y L5. ¿Y cuáles eran los únicos que presentaban ramas anteriores y ramas posteriores? L2, L3 y L2, L4. L3 y L4. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿cómo se van a acordar? Porque su AUSI ya se le peló ahí, ¿no es cierto? Porque llegó el peso sacro. Son las ramas anteriores de L2 y L4. ¿Y las ramas posteriores de eso qué me daban? Femoral. Bien. Ahí está. Y la arteria obturatriz y la sensorial interna. La arteria obturatriz, que era una rama De la ilíaca interna. del ilíaca interno, ¿no? Rama extrapélvica del ilíaca interno. El músculo tensor de la fascia lata. ¿Dónde dijimos que se originaba? Espina ilíaca En anterosuperior. el ilíaca anterosuperior. ¿Y dónde va a ir a insertarse? El tubérculo de Gerry en la El tibia. tubérculo de Gerdy. El tubérculo de Gerdy, ¿en qué cóndilo está? Cóndilo lateral. Cóndilo lateral. ¿Ya? El cóndilo lateral. Ahora, va a estar inervado por el Nervio nervio superior. superior y va a estar irrigado por la arteria inferior. ¿Ya? Aquí está el músculo sartorio. Otra pregunta. También este músculo se lo conoce como El de costurero. exactamente, ¿no? Aquí está. ¿Dónde se origina? Espina ilíaca La espina anterosuperior. ilíaca
Antero superior. ¿Qué más se originaba ahí? ¿Qué más ratito? El tensor de la fascia El tensor de la fascia lata. y el ligamento ¿Cierto? inguinal. Y hay un ligamento que viene de aquí hasta aquí. Ligamento inguinal. El ligamento inguinal. También se origina de la espina ilíaca antero superior. Se originan tres cosas: sartorio, tensor de la fascia lata y ligamento inguinal. ¿Ya? Pregunta: ¿qué se origina en la espina ilíaca antero superior? Ya tienen las tres cosas: tensor de la fascia lata, ligamento inguinal y sartorio. Ahora, este va a ir a insertarse a la cara interna o cara media de la tibia, formándome Pata de ganso. la pata de ganso. ¿No es cierto? Va a estar inervado por el nervio femoral. ¿El nervio femoral de qué plexo es? El plexo lumbar. Ramas posteriores de L2. No. Lumbar. Claro. Plexo lumbar. Sí. Ramas posteriores de Posteriores de L2, L3 y L4. L2, L3 y L4, ¿no es cierto? No hay ni cómo se olvida porque sabemos si se quedó ahí. Va a estar irrigado por... Este presenta las irrigaciones, ¿ya? Pero no hay una especificidad así. Y ya sabemos cuál es su otro nombre, ¿no es cierto? ¿Por qué se le dice del costurero? Porque el costurero, el músculo sartorio nos va a permitir esta función. ¿Ya? El músculo sartorio permite que nos sentemos así. Porque los costureros se sientan así y igual se ponen ahí. ¿Ya? Ya. Ahora vamos con los músculos del músculo. Ahora, el cuádriceps crural o cuádriceps femoral va a estar formado por 4. recto anterior, bacto externo, bacto interno y bacto intermedio. ¿No es cierto? El recto anterior se va a originar de espina ilíaca antero y inferior. El bacto externo del borde anterior e inferior del el glúteo menor era el borde posterior. Borde posterior y el bacto externo era el borde inferior. ¿Ya? A ver, vamos a ver el trocánter mayor otra vez. El trocánter mayor va a presentar borde superior, borde anterior, borde inferior, borde posterior. Cara lateral y cara medial. ¿No es cierto? En la cara medial tenemos a la fosa trocantérica, que ahí se insertan 4 músculos: obturador externo, obturador interno, gemelo superior y gemelo inferior. En el borde superior Piramidal o es el piramidal o piriforme. En el borde, en la cara lateral, el glúteo mayor. ahí es el glúteo mayor. En el borde inferior, Glúteo el vasto externo. En el borde posterior, ya es el glúteo menor. ¿Ya? Y después ya tenemos lo que es el vasto intermedio crural, que se va a... es el músculo que va a ocupar todo el cuerpo del fémur, ¿se acuerdan? Que el fémur presenta una cara anterior, posterolateral y posteromedial. ¿Cuál de esas tres caras era desprovista de inserción? La posteromedial. La posteromedial, ¿no es cierto? Entonces, el músculo vasto intermedio se va a estar originando de la cara anterior y posterolateral del fémur. ¿Ya? Ahora, este va a formarme lo que es el tendón del cuádriceps, que va a terminar a nivel de la rótula. En su base va a descansar y va a continuarse como ligamento rotuliar, El vértice. que va a llegar al vértice de la rótula. Presento aquí está, miren. Este es el tendón del cuádriceps que descansa en la base y después va a continuarse como ligamento rotuliar que llega al vértice de la rótula. ¿Ya? Hace una pregunta. El vasto lateral, vasto medial, entonces también se puede estar en lo que es el labio lateral, el labio medial. También. Ahí. ¿Ya? ¿Quieren que sigamos viendo todos los músculos? ¿Qué hora es? ¿Una y cuánto? 12:50. Sí, ahora sí. Pero ya, ahí está todo el origen, inserción, inervación, irrigación y función de cada músculo. ¿Ya? Vayan leyéndolo esto y vayan complementando con los Rubier. ¿Ya? Fíjense más que todo el Rubier, 100% Rubier.
¿ya? No se confíen tanto en las diapos, ¿ya? Porque más preguntan el Rubier, porque cuando dan su examen dice bibliografía Rubier, no dice bibliografía de la diapositiva del conciliar, ¿ya? Entonces, está bien, hasta ahí ya acabaríamos lo que es todo miembro inferior. No tiene ninguna duda, está todo perfecto, todo bien. Cualquier duda, le escribo, ¿ya? Si quiere que se las pase las diapos, igual me va a escribir, ¿ya? Porque las otras diapos ya las subí a la página de Gabulasto, bueno, no sé si es que la misma, ya la subí. Pero de igual forma me escriben para que se las pase las 3 diapositivas. Biología, irrigación, inervación y biología, ¿ya? ¿Y qué es lo que más va a entrar? ¿Qué es lo que más va a entrar? Irrigación y inervación. De abdomen. De abdomen, cuadrante, ya, uno de los cuadrantes lo va a preguntar. Le van a preguntar el hígado, también le pregunten los segmentos. Le va a preguntar ahora abdominal sí o sí. Irrigación Irrigación le pregunta